Es una bendición poder estar aquí en esta mañana con esta iglesia tan preciosa que llevo en mi corazón y que amo tanto. La verdad es que cada vez que me corresponde venir aquí a Fuenlabrada, paso toda la semana con la inquietud de que llegue el domingo y de poder estar aquí con cada uno de vosotros. Y yo quiero decir una cosa en esta mañana ya de entrada. Noto el tiempo de alabanza cada vez más bonito. Lo hacéis muy bien y cantáis muy bien. Y no solamente lo hacéis muy bien y cantáis muy bien, sino que se refleja en que la presencia del Señor desciende en ese tiempo de alabanza. Y eso es lo fundamental. Lógicamente, tenemos que darle al Señor lo mejor. No es cuestión de decir, bueno, como es para el Señor, no, como estáis haciendo. Pero la presencia del Señor es una realidad. Yo sería, quizás lo haya dicho en alguna ocasión aquí, no lo sé, pero yo sería incapaz de subir aquí a la plataforma, compartir la palabra, si primeramente no ha habido un ambiente espiritual, un ambiente de alabanza, un ambiente de adoración. Me sentiría como un profesor dando la clase y no es esa la intención, os lo aseguro. No es ese el motivo de estar aquí. El motivo de estar aquí es poder expresar lo que Dios ha puesto en mi corazón y Dios ha puesto en mi corazón algo para vosotros en la línea de lo que habéis comenzado el año, el cristiano como embajador de Cristo. Y habéis cantado una canción, bueno, hemos cantado, yo también la he cantado, Hemos cantado una canción que decía que el Señor, el pastor, busca a la oveja, subiendo la montaña, desplazándose a un sitio, desplazándose a otro. ¿Cómo ha sido tu caso? ¿Cuántas vueltas ha tenido que dar el pastor para encontrarte? ¿En qué cueva te habías escondido? ¿En qué lugar te estabas? ¿Cuánto ha tenido el pastor que buscar hasta que ha encontrado tu vida? Y eso nos habla del amor de Dios. Eso nos habla de la extravagancia del amor de Dios, buscando a cada uno de los perdidos, buscando a cada uno de los que todavía no han conocido su presencia, no han conocido su gloria. Pero dentro de ese amor precioso de Dios, dentro de esa búsqueda de Dios, Dios ha dado un ministerio a cada uno de nosotros para que participemos en esa búsqueda del perdido, para que participemos en esa labor tan preciosa que es que otros conozcan al Señor. Y ese ministerio le tienes tú, ese ministerio le tengo yo, y de eso quiero en esta mañana, con la gracia de Dios, poder expresar. El cristiano como embajador de Cristo. ¿Te habías imaginado alguna vez? ¿Habías pensado alguna vez que eres un embajador? ¿Qué es un embajador? Un embajador es una figura muy importante. Un embajador es un diplomático. Es alguien que de un país es enviado a otro país con una misión y con un mensaje que compartir, que tiene que ver con la misión y el mensaje que el rey, el gobierno, el país en el que estaba, le envió. Normalmente un embajador está en un país en el que a lo mejor la lengua le es extraña, la cultura le es extraña, no es verdaderamente lo que el entorno en el que él vivía, pero él en ese lugar tiene que vivir como embajador, tiene que dar el mensaje que le han dado, el que ha sido enviado, y tiene que vivir una vida digna de la misión a la que le han enviado. Porque las personas que ven a ese embajador van a decir, en ese país son así. Tú eres un embajador de Cristo y tienes una misión y tienes también un compromiso. El cristiano como embajador de Cristo. La Biblia nos llama embajadores y dice la palabra de Dios, y vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5. Y aunque nos vamos a centrar en los versículos finales, pero vamos a leer el contexto.
Conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Que Dios bendiga su palabra. Qué frases tan preciosas, pero fijaros que aquí me gustaría que ya en vuestra mente quedaran dos frases de estos versículos, dos frases en las que vamos a abundar durante la palabra. La primera de ellas es, nos dio el ministerio de la reconciliación. Estamos hablando de que Dios estaba buscando reconciliar al hombre con Dios. Y es más, nos encargó a nosotros la palabra, nos dio el ministerio y nos encargó la palabra de la reconciliación. Quisiera, antes de seguir adelante, que pudiéramos ver un poco este término. Perdonadme porque yo sé que si os digo presbioín, vais a decir, vale, Miguel Ángel, pues me lo apunto. Pero a mí me gusta, por lo menos, cuando estoy estudiando, sobre todo cuando estoy estudiando al apóstol Pablo, mirar, porque el apóstol Pablo no daba puntadas sin hilo. Cuando en algunas partes que tenemos traducida en nuestra Reina Valera lo que es una palabra, en este caso embajadores, el apóstol Pablo buscaba muy bien qué palabra estaba aplicando en griego y qué significado tenía esa palabra. Para nosotros, pues leemos embajadores y entendemos lo que es embajador, pero cuando él empleaba esta palabra, las personas que le estaban escuchando sabían lo que estaba diciendo. Y rápidamente vamos a ver que esta palabra presbeuín en griego tenía dos usos. Uno de ellos tenía que ver con las provincias romanas, que estaban divididas en dos maneras. Las provincias romanas me estoy refiriendo a aquellos lugares donde los romanos llegaban, conquistaban y decían, esto es mío. Ahora está pasando algo muy parecido en algún lugar, ¿no? Y cuando ellos llegaban allí, dominaban, conseguían ese lugar y había una diferencia entre las provincias romanas, aquellas que eran pacíficas, aquellas que decían, bueno, pues nos han conquistado, vamos a intentar vivir lo mejor posible y vamos a intentar vivir en paz. Ni tan siquiera en aquel lugar había soldados romanos, estas estaban y dependían del Senado. Las peligrosas, las que tenían guerrilleros, las que decían, no me conformo con que me hayan conquistado, esas provincias romanas tenían, lógicamente, tropas y no estaban dirigidas por el Senado, sino que estaban dirigidas directamente por el emperador. Entonces, el emperador enviaba a esa provincia un presbeutes, un embajador, con la misión de traer el mensaje del emperador a ese lugar y también de cuidar y de ver qué estaba pasando allí. Dijéramos que era como la persona que traía el mensaje del emperador y también traía el mensaje del pueblo de lo que estaba pasando al emperador. Era una persona que estaba allí con una misión. Y Pablo se consideraba comisionado por Cristo para la tarea de la Iglesia.
ser el que traía el mensaje de Dios a la Iglesia y el mensaje de la Iglesia delante de Dios. Pero esta palabra presbeutes tenía otro significado que yo creo, y algunos comentaristas creen que es exactamente el mensaje, la palabra, lo que él quería decir al poner aquí embajadores. Este mensaje tan interesante era que cuando el Senado romano decía que una región conquistada, he conquistado este lugar, ya lleva tiempo, quiero convertirlo en provincia de Roma, quiero que sea parte de Roma. Cuando eso sucedía, el emperador enviaba 10 embajadores, 10 presbeutes, juntamente con las tropas y juntamente con el general que había conseguido la victoria y había conquistado ese terreno. Entonces, los embajadores llegaban allí, se reunían con aquellos que eran los que de alguna manera, los principales de esa región, los que habían estado gobernando esa región, y hablaban con ellos de los límites de la provincia, hablaban con ellos de la constitución que se iba a crear para dirigir esa provincia, hablaban con ellos de las cuestiones que tenían que cumplirse para que ellos pasaran a pertenecer a Roma, a ser ciudadanos romanos, a pertenecer a la familia de Roma. Cuando se había creado esa constitución y se estaba de acuerdo, la firmaban todos aquellos que eran los representantes de esa nueva provincia, y los embajadores, los presbeutes, iban y lo llevaban también al Senado, al emperador. Estas son las condiciones que hemos conseguido, se firmaban, se ratificaban, y todas esas personas pasaban a pertenecer a la familia del pueblo romano. De modo que Pablo lo que estaba queriendo decir aquí es que él se consideraba un embajador. Soy embajador de Cristo, un escogido de Dios que lleva a la gente la oferta y las condiciones de Dios para que puedas pasar a pertenecer a la familia de Dios. Con lo cual, lo que él está aquí diciendo cuando dice, Dios te ha dado el ministerio de la reconciliación, Dios te ha dado el mensaje de la reconciliación, somos embajadores de Cristo, está diciendo que tú eres una persona que estás encargado, estás escogido. ¿Para qué? Para llevar el mensaje, las condiciones de Dios, lo que Dios está diciendo, para que esa persona pueda pasar a pertenecer a la familia de Dios, para que esa persona pueda pasar a pertenecer al pueblo de Dios. Una responsabilidad muy digna, pero también una responsabilidad muy grande, la que Dios ha dejado en nuestros corazones. Por eso, ¿qué significa ser un embajador de Cristo? Ser un embajador de Cristo significa que actúas en nombre de Él. Estás representando el mensaje de Dios, estás representando los valores de Dios, estás representando el carácter de Cristo a los demás, y esto implica que como embajador debes de vivir de tal forma que reflejes su amor, que reflejes su gracia, que reflejes su justicia, que reflejes su verdad, porque otros te están mirando. En segundo lugar, significa ser un mensajero, como he dicho, de la reconciliación. Los cristianos tienen la misión de compartir el mensaje de reconciliación. ¿Sabes? Reconciliación es más que simplemente perdón. Es más que simplemente perdón. Reconciliación tiene un grado superior. Voy a poner un ejemplo. Yo puedo tener un mal carácter, ser una persona agria, y de repente, pues mi hermano Rubén, que me conoce muy bien, pues puedo decirle 4 palabras hirientes, y esas 4 palabras hirientes le ofenden y nos distanciamos. Y yo luego puedo ir, perdóname Rubén, de haberte tomado como ejemplo, pero tengo más confianza contigo. Y luego pues puedo venir y decirle, Rubén, lo siento, cuando se me baja el fuego,
el fuego ese que no tengo, pero bueno, el que he puesto como ejemplo, el fuego, Rubén, perdóname. Y Rubén va a decir, te perdono. Esa es una fase. Pero, ¿volvemos a ser los mismos? ¿Vuelve a haber la misma relación porque él me ha perdonado? O la otra fase, que es la de la reconciliación, lleva su tiempo para volver a mirarle a los ojos, para volver a ser amigos. Lo que Dios nos está diciendo que proclamemos va mucho más allá que simplemente que proclamemos el perdón de Dios. Dios está diciendo a los hombres, reconciliaos conmigo, porque yo quiero ir mucho más allá del perdón con vosotros. Yo quiero ser que seamos familia, que nos miremos a los ojos y que todos los beneficios que yo tengo como Dios puedan ser participados por vosotros, porque voy mucho más allá del perdón. Yo cojo vuestros pecados, vuestras iniquidades y las echo en el fondo del mar y las olvido, y a partir de ese momento la bendición del cielo desciende sobre vosotros. No existe lo otro. No existe el tiempo, existe luego el tiempo para que me conozcas, para que sepas quién soy yo, para que puedas conocerme durante los años de vida que tienes. Pero la reconciliación, la bendición, lo que viene de Dios es instantáneo. Somos mensajeros de la reconciliación. En tercer lugar, la responsabilidad de la conducta. Como embajadores, los cristianos tenemos la responsabilidad de comportarnos de manera que sea digna, ya que tu forma de vivir, tu forma de comportarte, tu forma, los valores que tú tienes, influyen en cómo la gente percibe a Cristo, en cómo la gente percibe el mensaje, en cómo la gente percibe tu iglesia local. Y en cuarto lugar, somos ciudadanos del cielo. Como ese embajador que es enviado de un país a otro país para llevar el mensaje de su rey, de su gobierno, a ese país donde le han enviado. Tú y yo a veces olvidamos que somos ciudadanos del cielo. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 20, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, y no en los valores temporales del mundo. Nuestro propósito es dar testimonio de ese reino en nuestra vida cotidiana. Y como vamos a ver más adelante, a veces nos enredamos tanto que perdemos de vista que no somos del mundo, que somos del cielo, que somos ciudadanos del cielo. Vivimos para representar a Cristo en la tierra, para difundir su mensaje, para vivir de acuerdo a sus enseñanzas y para glorificar a Dios a través de nuestras vidas. Segundo punto, la misión. ¿Cuál es la misión de un embajador de Cristo? Lo hemos leído en 2 de Corintios, en el capítulo 18. Hemos recibido el ministerio de la reconciliación. Esto define nuestra misión como embajadores. En primer lugar, proclamar el mensaje de reconciliación. Lo conocemos, el pecado separa a la humanidad de Dios. Pero a través de Jesús, el ser humano tiene un camino de regreso al Padre. Como embajadores, nuestra misión es invitar a las personas a reconciliarse con Dios. Y Pablo lo dice de una manera urgente, que a mí me conmueve verdaderamente. Fijaros que está diciendo el versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Yo estaba orando con este versículo y decía, Señor, ¿cómo es posible? Tú como Dios, rogando a la humanidad que se reconcilie contigo. ¿Quiénes somos? ¿Qué somos
¿Qué siente Dios por nosotros? ¿Qué siente Dios por el ser humano que está rogando? Reconcíliate conmigo. Pues para Dios, el ser humano es algo tan especial que todo el plan que vemos a través del Antiguo Testamento está preparado primeramente por medio de sacrificios, de animales, de rituales, de todas esas cosas para que el hombre pudiera seguir en contacto con Dios hasta que se cumple el tiempo y llega Jesucristo y vive en esta tierra como un hombre proclamando y diciendo el reino de los cielos se ha acercado hasta que muere en la cruz. El velo se rasga desde el cielo hasta la tierra y se abre un camino vivo. ¿Para quién? Para el ser humano. Para que el ser humano pueda tener acceso a Dios. Para que el ser humano vuelva a estar como en el jardín del Edén, en contacto con Dios, con una relación con Dios, pudiendo hablar con Dios, pudiendo vivir cerca de Dios, pudiendo tener una relación tan bonita como la que Dios quiere que tengas tú con Él cada día. Pero hay mucha gente ahí afuera que no lo conoce. Por eso la misión nuestra es, os rogamos en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios. En segundo lugar, demostrar el carácter de Cristo. ¿Sabes? Las personas que están ahí afuera, además de escuchar el mensaje, necesitan verlo. Necesitan verlo en tu vida. Necesitan verlo reflejado en tu vida. Y perdóname, permíteme que te diga esto. Si no vas a vivir como Jesús vivió, si no vas a tener en tu vida una vida con los valores del cielo, si no vas a vivir como Cristo nos ha enseñado que tenemos que vivir y como Él vivió aquí en la tierra, si no vas a vivir una vida recta delante de Dios, por favor, no des el mensaje. No digas ni siquiera que eres cristiano. No digas ni siquiera que vas a una iglesia. Si no vas a vivir una vida digna del Evangelio, no menciones a Cristo. No testifiques. ¿Por qué? Porque la gente va a entender a Cristo de esa manera. De la manera en la que tú vives, de la manera en que tú te comportas, de los valores que tienes, de la forma que reaccionas, de la forma que miras cuando tienes que tomar una decisión, de la forma que respondes cuando tienes una amenaza o cuando alguien te hiere, de la forma en que respondes en tu vida natural, en tu vida normal. Ellos van a ver el Evangelio que tú estás predicando en tu comportamiento. Y la palabra de Dios nos dice que viváis como es digno del Evangelio. Cada uno de nosotros tenemos que reflejar a Cristo en nuestras vidas. Con eso no quiero decir que tenemos que ser perfectos, nos equivocamos, cometemos errores. Pero la manera en la que reaccionamos se ve que está Cristo en nuestra vida. Tropezamos, claro que sí, y nos equivocamos muchas veces. Pero creo que me entendéis lo que estoy queriendo decir cuando estoy hablando de reflejar a Cristo en nuestra vida. Nuestro mensaje como embajadores de Cristo tiene las dos vertientes, la palabra y la vida. Y en algún momento lo habrás escuchado de aquel que dijo, mira, no me hables más del Evangelio, porque tu forma de vivir habla más alto que tus palabras. Que nuestra vida refleje lo que somos. No estamos aquí para vivir para nosotros, estamos aquí para vivir para Dios. Cuando la gente te mira, ¿qué ve? Es una pregunta para reflexionar. Cuando la gente te mira, ¿qué ve? Nuestro mensaje será siempre escuchado en el contexto de nuestra vida, en el contexto de nuestro comportamiento, en el contexto de nuestra forma de vivir. Y a veces
podemos menospreciar, podemos hacer que menosprecien el mensaje de Cristo, la iglesia local a la que acudimos, por nuestro comportamiento. Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16 nos dice que seamos luces, que seamos luces. Una luz nos enciende para ponerla en un candil y esconderla debajo de la mesa. Que vuestra luz refleje a los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios, que está en los cielos. Ese es el camino que Dios nos manda como embajadores de Cristo. Y en tercer lugar, interceder por otros. Tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que vivir como Cristo nos ha enseñado, como Cristo ha vivido, pero también tenemos que orar. No solo proclamamos el mensaje, también oramos por las personas. 1 Timoteo capítulo 2 dice, mando que en todos los lugares se levanten oraciones. Se levanten oraciones por las personas, se levanten oraciones por los que están en autoridad, se levanten oraciones por las eminencias. Tú y yo estamos llamados a orar por aquellos que no conocen a Dios. Estamos llamados a orar por aquellos que nos pisan el callo. Estamos llamados a orar por aquellos que son nuestros enemigos. Estamos llamados a orar por aquellos que nos hieren. Estamos llamados a orar por aquellos compañeros de trabajo que nos ponen a un lado diciendo, este está loco, este está tonto. Estamos llamados a orar por aquellos a los que estamos predicando el Evangelio, porque es parte de nuestra labor. Dios es el que convierte los corazones, ni tú ni yo. Nosotros solamente somos mensajeros. Pero la oración de poder convierte a las personas. Punto número 3, las cualidades. ¿Sabes que tenemos que tener una serie de cualidades? Un embajador tiene que tener una serie de cualidades. Tiene que tener lealtad al rey que le envió. Tiene que tener sabiduría y prudencia. Y tiene que tener pasión por la misión a la que es enviado. Un embajador cristiano también. Dios demanda de nuestras vidas no que seamos perfectos, no que seamos doctorados en teología de cuarta categoría, no que seamos personas intachables. Tenemos que apuntar a eso. Pero hay una cualidad que Dios demanda de cada uno de sus embajadores, de cada uno de sus hijos, que sí que la tenemos que tener, y es ser fieles. Ser fieles. ¿Fieles a quién? Al que nos envió. ¿Fieles a quién? Al que nos ha mandado a la misión. Y eso significa ser obedientes y leales a Cristo. Eso significa no comprometer nuestra fe. Pase lo que pase, venga lo que venga, la situación en la que nos encontremos, tenemos una palabra que hemos leído, tenemos una palabra que hemos creído, tenemos unos valores que nos ha enseñado la palabra de Dios, tenemos un Dios precioso que ha cambiado y transformado nuestras vidas. ¿Qué puede venir o qué podemos enfrentar que pueda hacernos comprometer eso en lo que creemos? Tirar por tierra sus valores. Un embajador de Cristo, alguien que cree en la misión y es fiel a esa misión, no compromete su fe. Un embajador, si compromete la misión y los valores de aquel lugar donde le han enviado, le quitan. Tú y yo somos llamados a eso. Fijaros lo que dice 2 de Timoteo. Tú pues, soporta aflicciones como fiel soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los asuntos de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y quisiera que hiciéramos aquí un paréntesis muy pequeñito para seguir adelante. Pero, hermano, ¿en qué estás enredado? Somos ciudadanos del cielo. ¿En qué tenemos que enredarnos aquí en esta sociedad o en esta vida?
Es tanta las atracciones. ¿Qué ocurre? Un mejor coche, más horas de trabajo para tener un mejor lugar donde vivir, más horas de trabajo para poder tener unas mejores vacaciones. Tener que abandonar parte de la misión a la que Cristo te ha enviado porque necesitas emplearte ese tiempo porque el vecino tiene un mejor coche que el tuyo. Son ejemplos, simplemente. ¿En qué estás enredado? ¿Qué te está quitando el tiempo? ¿Qué te está robando el llamado de Dios? ¿Dónde estás enfocando tu visión? Jesús dijo unas palabras tan sabias. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. Ponme a mí lo primero, y todo lo demás va a ser añadido. Bueno, a lo mejor no es un Mercedes clase C, pero ¿a qué te lleva? Ninguno que quiere realmente agradar a aquel que le dio la misión se enreda en los negocios de la vida. A veces no nos damos cuenta y con el paso de los años lo vemos. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Muchas cosas en las que empleamos nuestra vida, en las que empleamos nuestro esfuerzo, que se llevan nuestra energía, con el paso de los años nos damos cuenta, vanidad. Y esos años ya no vuelven. Seamos sabios y que entendamos que somos ciudadanos del cielo. Y que cuando Jesús dijo, no os hagáis tesoros en la tierra, que la polilla y el orín corrompen, haceos tesoros en el cielo. Está hablando de eso. Estamos aquí de paso. Tenemos la gracia y la misericordia de haber conocido a Dios y que Dios nos haya dado una misión y un mensaje. Gastemos nuestra vida y nuestra energía en Él. Claro que tenemos que ser responsables en cubrir nuestras necesidades, en tener un trabajo para poder pagar las facturas, para que nuestros hijos puedan tener una educación. No me malentendáis. No hablo de eso. Hablo del exceso, de lo que va mucho más allá, que roba nuestro tiempo y nuestra energía y no son cosas necesarias. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Pablo sabía muy bien por dónde estaba caminando, cuál era su misión y para quién realmente estaba viviendo. Lealtad, sabiduría y prudencia. Jesús nos advierte en el Evangelio de Mateo capítulo 10 y dice que seamos astutos como serpientes y sencillos como palomas. Sabiduría y prudencia. Esas dos cosas las necesitamos para saber discernir esos momentos de encrucijada donde dices, ¿qué hago? ¿Derecha o izquierda? Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Hacia dónde debo de dirigirme? A veces es difícil, pero te aseguro que si buscas la voluntad de Dios, Dios te va a dirigir. Pero hay una clave que para mí es muy importante a la hora de tomar decisiones. ¿Esa decisión que voy a tomar glorifica a Dios o me beneficia a mí solamente? Y en tercer lugar, pasión por la misión. Esto es algo que solamente se adquiere en la presencia de Dios. Cuando pasamos tiempo con Dios, Él es el que enciende nuestro corazón. A veces nos equivocamos. Incluso como siervos de Dios nos equivocamos. Empleamos tanto de nuestro esfuerzo, de nuestro empeño y de nuestro tiempo para servir a Dios, que nos olvidamos de pasar un ratito hablando con el Dios al que estamos sirviendo. Y nos cansamos. Y viene el agotamiento y nos quemamos. La pasión por la misión que Dios nos ha dado se renueva cada día en la presencia de Dios. No hay nada más grande, como dice esta canción, que estar a sus pies.
No hay nada más importante que estar a sus pies. Y de esa manera podremos decir, como dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo del mensaje que estoy dando, porque es poder de Dios para salvación, porque lo he percibido, porque el poder de Dios me ha llenado, porque la gracia de Dios me ha alcanzado. Como embajadores debemos de compartir el mensaje con valentía, pero también con entusiasmo. Es nuestra vida. Es nuestra vida. ¿Estamos viviendo con esas cualidades? ¿Somos fieles? ¿Somos sabios? ¿Somos apasionados? Y en último lugar, el embajador de Cristo produce impacto. Aunque no lo veas al principio, aunque te parezca que pasa el tiempo, el mensaje del embajador de Cristo produce impacto. Cuando cumplimos nuestra misión con fidelidad, el impacto es eterno. ¿Sabes? El mensaje que Dios te ha dado no es un mensaje para, decir, mira, estoy entusiasmado con la dieta que estoy llevando. Fijaros la figurita que tengo, fijaros lo que estoy consiguiendo con esa dieta y la cuentas al amigo, al vecino, a la vecina, al otro. Fíjate esto, es maravilloso. La dieta del perejil es la mejor. Comes solamente perejil y te vas a dar cuenta que vas a perder peso. Y lo cuentas con tu... Vale, es un mensaje, pero es un mensaje temporal. Si ese cuerpo más pronto o más tarde se va a quedar delgado. O hablas del coche que te has comprado. Fíjate, es maravilloso. 150 caballos, de 0 a 100 en 6 segundos, tapicería de cuero, entusiasmo. Estás hablando por ese coche. Vale, sí. Pero más pronto o más tarde el coche va a cumplir años y verá el desguace. Es temporal. Pero el mensaje que llevamos como embajadores de Dios es un mensaje que hace que esa persona lo que alcanza es eterno. No se queda aquí. Es para la eternidad. Es para que durante toda la eternidad pueda estar en la presencia de Dios. El mensaje que somos llamados a llevar es un mensaje que es de tal influencia en el mundo que rescata a los hombres y a las mujeres de las garras del diablo y las introduce en la familia de Dios para toda la eternidad. Para toda la eternidad. Jesús en Hechos capítulo 1 versículo 8 dijo: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese lugar de influencia que tú tienes, ese círculo de influencia en el que te mueves cada día, es tu lugar donde eres embajador de Cristo. Las personas con las que te cruzas pueden ser temporal, que en un momento dado Dios te dé la oportunidad de hablar a una persona en el metro o en el autobús. Aprovéchala. Pero hay unas personas a tu alrededor, un círculo de influencia, unas personas con las que tú tienes amistad. Debes de ser influencia positiva en esos lugares. Y piensa, esta persona puede recibir algo que no es temporal, es para toda la eternidad. En segundo lugar, nuestra influencia tiene que ser que Dios sea glorificado. Si no, no vale para nada. Tú y yo estamos llamados a que Dios sea glorificado en el lugar donde vivimos. Y Él lo dice, que vuestra manera de vivir sea buena para que glorifiquen a mi Padre que está en los cielos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12, dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir. Y nos recuerda que nuestras obras son la luz que refleja a Cristo a los demás. Por lo tanto, estos dos últimos puntos, quédatelos en tu corazón. Cada día tenemos la oportunidad de impactar a alguien
con el mensaje de Cristo. Cada día tenemos la oportunidad. Nuestro llamado es representar a Cristo. Y hay una imagen que creo que la tenéis por ahí, si la podemos sacar, porque me gustaría que la pudiéramos ver. ¿Ves? Bueno, no es muy buena la definición, se veía mejor en el ordenador, pero mira por un momento. Ese embajador que está ahí con la bandera, ese eres tú. Y estás en un alto. Lo que ves al fondo, esos rayos, es la luz de Dios. Por encima de la ciudad donde este hombre tiene la influencia para poder llevar el mensaje de Cristo. Y hay tres cosas que me llamaban la atención de esta imagen. La primera de ellas es que Él está en el monte. Está en el monte mirando la ciudad. Está en el monte intercediendo por la ciudad. Está en el monte buscando la presencia de Dios. Está en el monte viendo la luz de Dios allá al fondo y diciendo, Señor, esa luz tiene que impactar esta ciudad en la que yo vivo. Y en segundo lugar, tiene una bandera. Y esa bandera no es él mismo. Esa bandera no son sus ideas. Esa bandera no son su sabiduría. Esa bandera no es su forma de llevar el mensaje. Esa bandera tiene muy claro que es la cruz. No hay otro mensaje que la cruz de Cristo, que es la que salva. No hay otro mensaje que Cristo crucificado. Fijaros lo que dice lo que hemos leído antes cuando el apóstol decía, y si a Cristo le he conocido de la carne, ya no le conozco así. Le conozco crucificado, le conozco resucitado, le conozco como mensaje para todos. Ese eres tú, esa es tu misión. Y tu misión siempre va a tener esa vertiente, va a tener la vertiente de subir a la presencia de Dios. Y desde la presencia de Dios, ver dónde tú estás llevando la misión. Desde la presencia de Dios, ver la luz de Cristo que pueda alcanzar a todas esas personas. Desde la presencia de Dios, tomar la bandera. Y decir, la bandera no es lo que yo pueda aprenderme de memoria para contar. Mi mensaje es Cristo y este crucificado por la salvación de todos. ¿Podemos subir los músicos, por favor? Ser un embajador de Cristo es un privilegio, pero también es una responsabilidad. Y te dejo solamente 3 cosas como conclusión. Si el resto lo olvidas, por lo menos quédate con estas 3 conclusiones. Reflexiona sobre tu papel como embajador de Cristo. ¿Estás reflejando a Cristo con fidelidad, con tu mensaje y con tu forma de vivir? En segundo lugar, vive con urgencia. Yo algo que seguramente que sea una sensación mía, pero os la dejo aquí. Yo desde el culto que tuvimos en Nochevieja, una nota de urgencia se ha puesto en mi corazón en cuanto a este 2025. Vive con urgencia y con propósito, porque el tiempo es corto. Cuando Cristo venga, se acabó el tiempo de ser embajadores de Él. Y en tercer lugar, comprométete a reflejar a Cristo en todo. En todo lo que es tu vida, comprométete a reflejar a Cristo. En cada cosa que hagas. Si trabajas, trabaja como para Él. Si vives, vive como para Él. Si eres padre o madre, hazlo como para Él. Refleja a Cristo en todo lo que tú eres. Y hoy quiero invitarte a que aceptes el desafío. Acepta el desafío de vivir como un representante de Dios en la tierra. Y en segundo lugar, ¿serás capaz de comprometerte?
de decir esta mañana a Dios, Señor, acepto el desafío, me comprometo contigo, quiero ser un embajador tuyo, que lleve tu mensaje y que viva tu vida en el lugar donde me has puesto. Hay una canción que les he pedido a los músicos que pudiéramos cantar. Sé que no es una canción muy acertada en el sentido de que la canción Hombres de Valor pues se escribió en el contexto de, bueno, pues de cultos de hombres o de reuniones de hombres para decir que como hombres ocupemos nuestro lugar. Pero permíteme, hermana, toma el mensaje de esta canción. Piensa que cuando se dice hombre, se está diciendo hombre y mujer. Coge el contexto de esta canción, porque esta canción habla de quién irá. Esta canción habla de lo que verdaderamente Dios quiere que hagamos. Y mientras cantamos esta canción, hazlo. Si la conoces, cántala. Si no la conoces, escúchala. Pero que sea una oración que suba al cielo y a través de la cual tú puedas decirle, Dios, me comprometo contigo. Dios, acepto lo que tú me has dicho en esta mañana. Dios, sé para lo que me has llamado y quiero comprometerme a ello. Nos ponemos en pie, por favor.